Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Gracias, Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenidos, amigos que nos siguen como siempre, semana a semana por la querida señal de Somos Salta por Cablevisión, para dar inicio a este programa especial de la semana de mayo. 25 de mayo, estamos acá en este día tan especial para todos los argentinos. ¿Y qué tenemos para hoy? Te trajiste la escarapela, veo que estás bien. La producción, estamos con orgullo, en el pecho, la escarapela argentina. ¿Qué tenemos para hoy, Roque? Bueno, hoy tenemos, Gonzalo, justamente relativo al 25 de mayo, vamos a hablar con un abogado y profesor de historia también, Jorge Scaff, respecto a la semana de mayo, y inclusive nos vamos a retrotraer más atrás, un año antes, lo que pasaba en Chuquisaca, para que entendamos que esto que estamos celebrando hoy no fue de un día para el otro, sino que fue un movimiento que no empezó el 25 de mayo ni terminó el 25 de mayo. Y como belgraniano que es, el doctor Scaff también va a hablar de Belgrano, porque Belgrano es un protagonista de la Revolución de Mayo, importante, protagonista de nuestra historia, y la verdad que una personalidad fascinante. La de Belgrano, con él vamos a hablar de estos temas. También, Gonzalo, vamos a hablar respecto a los accidentes de tránsito. Así es. Que es lo que las personas tienen que tener en cuenta, y para esto vamos al consultorio jurídico del doctor Víctor Hugo Sarmiento. Así es, vamos al despacho, al estudio del doctor. Le vamos a hacer muchas preguntas, todo lo que tenemos que tener en cuenta. Si somos propietarios de un automotor y hemos colisionado con otro vehículo, si somos víctimas de un accidente de tránsito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hay que hacer la denuncia o una exposición? Todo lo que tenemos que tener en cuenta, cómo es la relación con la aseguradora, todas esas cuestiones las vamos a tratar con Víctor Hugo Sarmiento. Y por último, para cerrar el programa, cerrando también con el último bloque, vamos a cantarle a la patria, vamos a contar con un músico muy querido por nosotros porque también trabaja en Ciudad Judicial, trabaja en la dependencia de Ujería. Hablamos de Miki Villalba, que nos va a presentar su último disco, cuarto disco, que se llama Último Escalón. Así que bueno, Miki Vidal va a estar acá en el programa del Colegio de Abogados. Nosotros vamos entonces al programa. Pero antes del programa, don Gonzalo, como siempre decimos de este espacio, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, si tiene, por ejemplo, ha sufrido un accidente de tránsito, si también usted tiene un contrato y no se le está cumpliendo, ¿qué es lo que tiene que ver, Gonzalo? Consulte con su abogado. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, y acá estamos, Café, vamos a hablar de historia, y para hablar de historia hemos convocado a un colega y un amigo de la casa. Está con nosotros el doctor Jorge Scaff. ¿Cómo está, Jorge? Muchas gracias. Bien, Roque, muy bien, y le agradezco a Gonzalo, también a ustedes que siempre están interesados en la historia, no solamente como colegas en el tema jurídico, sino también un poquito con la historia y qué es lo que pasa en ese tema. La historia es la maestra de la vida, decía Cicerón, ¿no? ¿Es así? Así es. Bueno, estamos todos con la escarapela, 25 de mayo, y el tema por el cual hemos convocado al doctor Scaff es el 25 de mayo. ¿Qué sucedía aquel 25 de mayo de 1810 en Salta y en nuestro país? Sí, yo creo que es algo importante aclarar y decir siempre que el 25 de mayo no fue una cosa súper espontánea, que se dio, digamos, como a veces nos cuentan en el relato de la escuela primaria o en algunas situaciones. No fue solamente aquello que ocurrió porque el pueblo quería saber de qué se trata, claro. Entonces los paraguas, la lluvia. Sí, eso tiene un contexto histórico absolutamente cierto y que hace al marco, pero yo creo que hay que ser muy respetuoso de la historia en el sentido que fue todo fue todo un camino, claro. Fue toda una producción de hechos para llegar a eso. O sea, más que una revolución de mayo, tenemos que hablar de una evolución. Totalmente, totalmente. ¿Qué sé yo?
Y llegamos entonces a ese 25 de mayo. ¿Y cómo era la situación en el país, en las provincias? Tomamos como por ejemplo Salta y Buenos Aires, teniendo en cuenta las distancias y tan difícil de zanjar esa distancia en aquella época. Si me permitís, Gonzalo, Sí. hay un hecho que tampoco tenemos que dejar abyecto de este tema. Un año antes, justo un año antes del 25 de mayo de 1810, en el puerto, en la ciudad de Buenos Aires, ocurrió un hecho trascendental que no podemos olvidar, como decía, que es el grito del 25 de mayo de 1809 en Bolivia, en el Alto Perú en ese momento, en la ciudad de los Cuatro Nombres, en Chuquisaca, que también se llamaba la ciudad del Plata. Es decir, ese grito libertario de aquellos que fueron estudiantes de la Universidad de Chuquisaca, aquellos compañeros idealistas que forjaban ya una idea de muchos años antes, que eran incluso muchos de ellos testigos presenciales de tanta sangre derramada, de tantos desmanes, de tanta cosa fea. Bueno, se produce ese grito libertario, que como no es un puerto, Claro. digamos, como no ocurre en un puerto y en una circunstancia, en una metrópoli, y una circunstancia tan especial quizás, por ahí se lo soslaya, pero no tenemos para nada que soslayar. ¿Quiénes son los protagonistas de ese grito libertario? Todos los que fueron, digamos, de la camada, podríamos decir, Sí. no solamente los estudiantes universitarios, no solamente aquellos que forjaban una idea desde el punto de vista letrado, Claro. o que amaban la libertad por todo su concepto filosófico, sino también del pueblo. Entonces, esos estudiantes, que ya muchos de ellos eran abogados, licenciados, forjaron ese 25 de mayo en Chuquisaca, en esa universidad Sí. donde Belgrano tenía sus amigos. Belgrano estudió en España, Sí. pero tenía sus amigos, donde Castelli Claro. tenía sus compañeros. Es decir, donde todo ese hombre con sed libertaria iba Sí. preparando sus fuerzas, sus ganas de ese grito realmente de, bueno, hasta acá llegamos, no, Claro. no va más. Es bueno destacar entonces que no es que un día para el otro, muchas veces por ahí la gente que no conoce la historia no maneja estos conceptos, pero no fue que de un día para el otro, en una semana, se levantó este movimiento, sino que tiene anteriores hechos, Claro. y ideólogos también anteriores. Exactamente. Que no pudieron ver, sí, la emancipación, ¿no es cierto?, de España, pero sí después todo aquellos que ellos pensaron e hicieron tuvo fruto, dio fruto. Sí, por ejemplo, sí, la semana de mayo es trascendental, Claro. y el 25 dentro de ella es más trascendental aún. Pero bueno, si tomamos por ejemplo las ideas de Belgrano, Sí. Belgrano apenas se constituye como secretario del Real Consulado de Su Majestad, ya empieza a tener ideas, o mejor dicho, a concretar, a veces hasta soslayadamente, solapadamente, porque no le dejaban publicar todo lo que quería publicar, esas ideas que las fue gestando de su niñez, de su juventud, en España, Claro. leyendo a todos los autores, filósofos, con ese profundo humanismo que tenía Belgrano. Entonces, Belgrano, nombrado vocal de la primera Junta de la Patria, digamos, trata de expresar todo eso que ya tenía. Claro. Al igual que Moreno y que muchos otros, por supuesto. No fue una cuestión que, bueno, se armó en la semana sobre mayo. Claro. Vino, digamos, con mucho antecedente. Si bien, bueno, habían ideas similares de libertad, no todos los que formaban la primera junta pensaban igual o tenían una visión de libertad. No, por supuesto. No podemos decir que, como dicen algunos, el alto peruano Cornelio Saavedra, sí. tenga la misma visión morenista o belgraniana de la cuestión. Podemos decir que había distintas concepciones, Sí. pero profundizando un poquito en qué pasaba ese 25 de mayo con esa explosión libertaria, con ese grito, el primer grito de libertad, que años después se concretaría con la independencia proclamada en 1816, en ese momento, en ese instante de 1810, había todo un debate si convenía, si no convenía, hasta dónde era bueno, ¿no es cierto?, separarnos, abrirnos de la madre patria, de España. Claro. Y acá quiero hacer un paréntesis. Nosotros muchas veces vemos la historia un poco desde un punto de vista frío, ¿no? Es decir, un punto de vista demasiado didáctico, puntual, donde nombres y fecha. Entonces nos sentimos contentos cuando hablamos y decimos, bueno, tal momento, tal lugar.
y nos olvidamos la parte humana. Claro. Esta Revolución de Mayo, que se gesta con tantas dificultades y tantos problemas, conlleva también tener en cuenta que es prácticamente lo que va a ser la puerta de una guerra fratricida, es decir, una guerra civil, si quieren llamarle. ¿Por qué? Porque son los hijos de españoles, los mestizos, aquellos que ven que la situación es bastante injusta, donde España apretaba mucho las clavijas, donde no dejaba comerciar libremente, donde la cuestión impositiva era intolerable. Es decir, entonces el español más viejo no tenía la misma visión que el español joven o aún el nacido acá, claro, sobre todo, ¿no? Eso es lo que un poquito pasaba en la... Qué importante el concepto, eso de una guerra fratricida, porque muchas veces cuando hablamos de la guerra de la independencia nos imaginamos una guerra de patriotas contra una potencia extranjera que nada tiene que ver con nosotros, pero habían vínculos de sangre, de parentesco, claro, de uno y otro bando, y de amistad también, ¿no? Exactamente. Los muchos compañeros de estudios. Y yo creo que un poco los historiadores contribuimos a eso, porque muchas veces hablamos de los godos, claro, los realistas, los españoles, entonces vienen los españoles, acá están los patriotas. Los celestiales. Exacto. Sí. Y fíjense ustedes que en su gran mayoría fue una guerra de hermanos, de americanos. Era minoría el español que venía. Así es. Y eso se ve plasmado en el intercambio epistolar, ¿no? Por exactamente. Ejemplo, ¿nos puede dar ejemplos de esos? Belgrano con Pío Tristán. Nada más y nada menos. Batalla de Salta se enfrentaron. Pero por supuesto, compañero de estudios, digamos, un Pío Tristán que era compañero, muy amigo, pero muy amigo de Belgrano. Y eso se ve con el afecto en el que se dirigen las cartas. Basta con leer el epistolario y fijarse, querido Pío, querido hermano y amigo Pío, es decir, era un trato muy familiar. Fíjense ustedes que, si ustedes me permiten... Recordemos que por un lado estaba el general Belgrano del Ejército del Norte, y el frente estaba el general español, porque a veces ciertos nombres que nosotros mencionamos tomamos como común, pero por ahí la gente no conoce realmente del lado español quién estaba, y le parece por ahí poco creíble que realmente han sido amigos. Y hay, como dice, testimonios históricos de cartas. Muy amigos. Pero si me permite una pequeña moción de orden, tampoco saltemos mucho. Y prietamente voy a tratar de decir lo siguiente. Estamos hablando de 1810. No se olviden que la batalla de Salta es 20 de febrero de 1813. Muchas cosas pasaron antes y pasarán después. En ese 1810, en Salta, por ejemplo, el gobernador intendente de Salta, Nicolás Severo Isasmendi, era quien estaba a cargo de esa gobernación-intendencia, una vez producidos los hechos del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, cita a la Junta, es decir, la Junta que se iba en Salta capital, que se iba a realizar el día 17 de junio de 1810. Miren la fecha, ¿no? Convengamos que no era hoy, digamos, no era la actualidad. Las noticias llegaban siempre muy lentas y tardíamente. Bueno, se fija la Junta para el 17 de junio, que se posterga para el 18, y era la mayoría abogados, ¿no? Licenciados en Derecho los que participan, y finalmente el día 19 se hace la proclama de adhesión a ese grito libertario, el primer grito libertario de 1810. Y el hecho de cómo comunicar esa proclama a Buenos Aires, porque no se podía mandar un mensaje de texto de WhatsApp, una llamada telefónica. ¿Cómo llegaba ese mensaje? No había nada. Ahí aparece la figura señera del coronel Calixto Gauna. Y Gauna bate un récord. En 8 días llega, cambiando en las postas los caballos, llega en 8 días exactos a Capital Federal. Es impresionante, la verdad. Yo hablo de Capital Federal como si estaríamos hoy, a Buenos Aires. Nos tenemos que ubicar en esa época. Estábamos hablando de 1810, donde no había caminos, donde había que hacer los caminos. Absolutamente nada. En 8 días... Sendas, picas... Hay un tema que... Es impresionante. Hay un tema que yo siempre le digo a la gente o a los alumnos o a quien quiere escuchar. La luz. No solo no había luz eléctrica, no había luz. Si no había luna, no hay luz. Es decir, yo no puedo ir cabalgando a velocidad con una vela en la mano ni un farol. Entonces, fíjense ustedes lo que costó eso. Gauna yo creo que no solamente porque batió el récord, sino que lleva la proclama de adhesión. En su gran mayoría, el pueblo salteño adhiere. También había aquellos que no adherían. Y eso lo vamos a ver después. Y si quieren que saltemos
11 años, Sí. fíjense que la misma muerte de nuestro máximo héroe gaucho, héroe nacional, Martín Miguel de Güemes, se debe no solamente, digamos, a la fiereza de los realistas o al combate mismo, sino también a ciertos actos de traición, a cierta animosidad en contra de la personalidad del general Güemes. Entonces, lo que quiero decir, era muy intestina la cosa. Sí. No era una cosa claramente establecida, dos bandos como las películas, bien diferenciados, acá están todos los patriotas, y también había cambios de bando. Y también había muchas señoras patriotas que convencían al realista para que se venga para este lado. Claro. Es decir, era todo un crisol y toda una cuestión que cuando uno lo analiza no puede dejar de detenerse aunque sea un segundo en la parte humana. Así como hablamos de Belgrano y Tristán, que incluso le decía, fíjense ustedes, Goyeneche, uno de los realistas más crueles, más sanguinarios, el general Goyeneche, era primo de Pío Tristán. Y Belgrano, cuando le escribe a su querido, por supuesto que Belgrano lo sabía, estaba consciente de todo, le mandaba saludos a su primo. ¿Quién era su primo? Goyeneche. Claro. Y hasta último momento, antes de cada encuentro, de cada batalla, no solo con Tristán, con cualquiera sea el que esté enfrente, escribía, así como Belgrano llevaba su imprenta, su vieja imprenta a Manivela, donde difundía las proclamas libertarias, patriotas, les escribía de puño y letra con esa letra chiquitita de Belgrano, a quien iba a tener en horas o momentos después enfrente en la batalla, para que ceje, para que ceda, para que terminemos con esta guerra fratricida que decía él, es cruel, es sanguinaria, y que muchas veces la denominó maldita guerra que desune, que hace que sangre la patria. Yo creo que esa es un poco la concepción de Belgrano. Y decíamos un poco coloquialmente antes de este encuentro, que no podemos dejar de lado ese ejemplo belgraniano. Sí. Belgrano nos dice, bueno, si hay que pelear en favor de la patria, si hay que lograr su libertad, su independencia, lo que fuere, bueno, con toda fiereza, con toda crudeza, vamos al combate. Luego ya pasó. Sí. Belgrano es el que cuando termina la batalla de Salta y triunfa, agarrándose la barriga con sus dolores, con su hidropesía, con sus migrañas y con todo aquello que lo aquejaba, golpea las manos, digamos, fuera de la casa donde se hospedaba Pío Tristán, y pide a viva voz, es decir, golpea las manos y dice, perdón, a ver si hay un plato de sopa para este pobre hombre cansado, para este pobre soldado. Y venía de luchar contra él. Y se sienta a tomar una sopa de gallina con Pío Tristán, que horas antes estuvo en combate. Es impresionante. Entonces, ese Belgrano que lo perdona, que lo deja marchar bajo juramento de no volver a tomar las armas contra la patria, ese es el Belgrano que nos deja el ejemplo que creo hoy más que nunca nos hace falta. Un hombre de letras que se hizo militar, porque las circunstancias se lo pidieron. Hay un símbolo, realmente un acto que es muy simbólico de Belgrano, que es cuando después de la batalla de Salta funde, le da a los franciscanos los cañones para que se fundan. La campana de la patria. Ellos hacen una campana, digamos, con todo el simbolismo que tiene la campana. Que está hoy en día en la, digamos, en la iglesia de San Francisco, en la Basílica Menor de San Francisco. Así que valoramos a visitar esa campana. Yo creo que hace falta. Y aparte, no olvidemos el letrado abogado, es decir, licenciado en Derecho, el primer gran economista de la patria. Entonces, así se forja nuestra patria, así se forjó, así se jalonó con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio. Y sí, tengamos en cuenta las fechas, tengamos en cuenta los nombres, pero tengamos en cuenta fundamentalmente el ejemplo profundamente humanista y cristiano de Belgrano. Es decir, circunstancialmente en el gran teatro de la vida lo tengo enfrente, es mi enemigo, a quien debo derrotar por un fin supremo. Luego que pasó eso, se acabó. Y Pío Tristán, cuando termina todo esto, se hace político. Vuelve a su Perú, ¿no es cierto? Y allí participa en distinta actividad política, en la vida política del lugar. Es decir, y todo evoluciona. ¿No? Entonces yo creo que eso no hay que olvidar de Belgrano. Así es. Bueno, la verdad que una pequeña lección de historia, siempre es un placer escuchar. No, por favor, doctor, agradecido. Y bueno, 25 de mayo, un buen momento para reflexionar
sobre nuestra patria, para tomar un libro de historia. Para acordarse los colores no solamente leer. del mundial que ya viene, ¿no? Sino también para todas las cuestiones La patria más pasó por otro importantes lado, ¿no? y, como decía, más trascendentes. Sobre todo acordarnos del fuerte, digamos, la fuerte llamado e invitación a la unidad que hacía ya Belgrano hace más de 200 años, y creo que es nuestro deber hacerlo hoy, ¿no? Esa Y unidad más en que se- tiempos difíciles. en tiempos difíciles, unidos, no necesariamente amontonados ni a la fuerza, sino unidos por lo que es superior, lo que es supremo, que es la patria. Así es. Este 25 de mayo llevemos con orgullo la escarapela, pongamos la bandera en nuestras casas, esté embanderada la ciudad, y festejemos el Día de la Patria. Y recordemos los principios, como decías, humanos, ¿no? Sí. Humanos. Es decir, la invitación siempre a trabajar juntos, a tratar de coincidir en lo que se pueda, a tratar de conversar, de charlar, de acercar ideas, y no siempre, digamos, verlo al compatriota como el adversario, el enemigo a quien hay que derrotar. Así es. Muchas Doctor, gracias por este un momento. lujo, muchas Gracias a gracias. ustedes. Nosotros vamos a una pausa, Roque. Hacemos una pausa, Gonzalo, quédese por las señales Somos Alta. Ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Roque, momento de consulte con su abogado. Así es, Gonzalo, vamos a entrevistar en este caso al doctor Víctor Hugo Sarmiento para que nos cuente y nos indique qué es lo que tenemos que hacer a la hora de haber sufrido un accidente de tránsito. Estamos yendo a su estudio, el doctor es especialista en derecho de daños. Vamos a ver si nos recibe. ¿Pediste turno? No, creo que hablar con la secretaria. Vamos no a sé ver. si va a ser el turno. Adelante. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, doctor Guzmán? Muchas gracias por Bienvenido al recibirnos. estudio. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias. Hola, doctor Roque Cornejo. Bueno, ya que estamos, Roque, en esta sección, consulte con su abogado, y en esta ocasión vamos a consultar Así es, Gonzalo. a Víctor Hugo Sarmiento. Un tema, te chocaron. Así, tuvo un accidente de tránsito y queremos saber qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ya sea erradicar o no la denuncia y a la hora de que si hay que exigirle un seguro o no. Pero antes, Gonzalo, le presentemos a nuestra teleaudiencia quién es el doctor Víctor Hugo Sarmiento. Sitting on the top of the roof, the bridge is all mine. Steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Oh, you hear me calling your name. The bridges Muchas roll down, gracias, your Víctor, por recibirnos acá en tu estudio. Y bueno, el tema, accidente de tránsito, Roque. Así es, Gonzalo. Bueno, doctor, aquellas personas que nos están viendo, ¿cuáles son los primeros consejos que tienen que tener en cuenta y llevar a la práctica apenas tuvieron un accidente, desgraciadamente, ¿no es cierto?, hayan tenido o no culpa? Bien, bueno, lo primero, paguen la consulta los dos. Bueno, Sí, digo, consulta oral Vamos a tiene que pagar por abonar cafecito. como sea. efectivamente, hay una ley Bien. de horario que hay que respetar. Hay que respetar. Hay que respetar y el orden público. Pasamos Sí. después por tesorería. Pasen por la secretaria. Bueno, lo primero que tienen que tener en cuenta en el momento de la colisión es intentar de conseguir la mayor cantidad de datos posible. ¿Sí? Primero, anotar la patente del auto con el que colisionaron, si es que pueden, porque muchas Claro. veces se dan la fuga. Sacar una Digo, foto, más práctico, más rápido. En lo posible Sí. una foto, en lo posible intentar de dialogar, digamos, con la posible persona con la que tuvieron una colisión, también para que le aporte sus datos personales, ¿sí? Y lo que recomiendo siempre, por las dudas, un lápiz, un papel o el teléfono celular, para que tengan todos estos datos sí o sí. Porque Claro. esto es de crucial importancia, porque a la hora de intentar de trabar alguna medida judicial a futuro para garantizarse que van a poder cobrar, ¿sí? Es crucial tener el número de patente para por lo menos traer un embargo sobre el auto si es que no tiene seguro. Claro. ¿Sí? De esta forma le estoy adelantando un poco otra de las cosas que tenemos que otro de los datos que tenemos que recabar, que es qué seguro tiene. Así es. No importa si está al día o no, en qué cuota, lo importante es si tiene seguro y cuál tiene. Bien. ¿Sí? Eso es como inmediato. Bueno, muy buen consejo, porque uno tiene que pensar con la cabeza fría de que quizá no se arregle esto de Uno manera nunca amigable tiene esos casos. y tengan que llegar a un reclamo extrajudicial, a una mediación o incluso hasta un juicio. Entonces, primer paso, recabar datos. Claro, otra de las cosas, esto que bien destacaba Gonzalo, esto de estar con la cabeza fría, es evítense de confrontar. Me ha pasado con algunos clientes Sí. que
producida la colisión, se bajan, gritan, Y no se se soluciona- quieren pegar, no no se arregla solucionan nada. nada, porque Sí. esto es un tema netamente patrimonial, Claro. es quién chocó, cómo chocó y Claro. cuánto tiene que pagar y nada más. Exactamente. ¿Sí? Y pueden terminar tal vez con una causa penal paralela, que no es la idea, Sí. ¿sí? Que le va a salir más caro que el tema del daño y perjuicio. Exactamente. Bien, eso es por un lado. Como segundo recaudo que tiene que tener en cuenta, ya una vez tomados estos datos, ¿sí? Es ver si hubieron lesiones o no. Obviamente, si la persona dañada es la que sufrió las lesiones, posiblemente no tenga tiempo para hacer todas estas cosas, ¿sí? Si existieron lesiones, buscar ayuda en alguna persona, algún transeúnte, alguien que ande por la calle, tal vez algún policía que ande dando vueltas, si se consigue. Y si no, con cualquier persona, si sufrieron lesiones, llamar 911 en forma inmediata. Claro. ¿Por qué esto? Porque si existieron lesiones, obviamente tienen que iniciar sí o sí una causa penal por el delito De lesiones. de lesiones. Claro. Las lesiones son un golpe que tuvieron, supóngase en el brazo, a veces pierden el conocimiento por un latigazo en la nuca, cualquier tipo de lesión física que presenten en su cuerpo, da lugar a este tipo de delito. Así que al llamar al 911, obviamente se pone otra de las fases importantes en un proceso de daño que hay que siempre intentar de resguardar, que es la planimetría. Vienen los oficiales de tránsito y toman las medidas de cómo se produjo el accidente, si es que hubo lesiones. Reitero. Entonces, eso es importante, lo de la planimetría y demás, entonces no mover los autos. Sí, O sea, lo que los autos posible, queden en la posición en la que... como estaban, e intentar de resguardar en principio cómo se produjo el hecho. Supóngase si hay marcas en la calle o algo de eso, intentar señalarle, mirá, ahí está la marca de frenado, fíjate cómo me chocó, mi auto estaba en tales condiciones. Claro. Eso es básico, porque obviamente de la planimetría, que es digamos una simple medición de todas las circunstancias en las que aconteció el accidente, se va a determinar quién tuvo la responsabilidad. Claro, ¿Sí? efectivamente. Y en caso de que no haya víctimas o que no haya En lesiones, realidad lesiones, víctimas hay. perdón, Claro, que no haya- exacto, en solamente caso de que no daños haya materiales. lesiones, exacto. Solamente daños al vehículo. Solamente materiales. Hay que hacer la denuncia, hay que hacer una exposición. ¿Tiene la obligación la comisaría de tomar la denuncia o de realizar la exposición? Bien, más importante todavía que la exposición o denuncia, es que si existieron únicamente daños materiales, dirigirse rapidísimo a la Dirección General de Tránsito, ¿sí? Que tiene una oficina específica donde te hace un detalle del siniestro. Vienen, te dicen, a ver, el auto del doctor Guzmán, por ejemplo, sufrió una colisión por el lado derecho, tiene rota la óptica derecha, tiene el paragolpes abollado, tiene abolladuras en la puerta derecha, y te hacen un detalle, que lo hacen, tiene plena validez como prueba, si este detalle que te hacen, porque además también eso puede llegar a determinar la mecánica del accidente. Claro. No es lo mismo que te choquen cruzando la bocacalle por la puerta de atrás de tu auto, teniendo prioridad de paso la otra persona, Claro. a que te choquen por la parte de adelante, teniendo prioridad la otra persona. Si te chocaron por la parte de atrás, es obvio que la gran parte de la responsabilidad la tiene la otra persona a pesar de que tenga prioridad de paso. ¿Por qué? Porque vos ya estabas pasando. Invadió, digamos, tu zona, digamos, de tránsito. ¿Sí? Claro. Entonces es crucial tener eso en cuenta. Lo mismo con la denuncia y o la exposición. Posiblemente tengan inconveniente en algunas comisarías, se niegan a recibir la denuncia, porque dicen, no, son simples daños materiales. Tienen que hacer la denuncia. Claro. Y tienen la obligación de tomar la denuncia. Tienen la obligación de tomarlo porque es un delito también, Claro, un delito de daño. El delito de daños, efectivamente. Claro. Entonces hacer delito de daño tiene sí o sí que investigarlo. Y eso obviamente le va a dar la posibilidad a la persona que haya sufrido el daño de investigar a través de la vía penal, tal vez sin tener mucho costo, y de saber si efectivamente puede reclamar en la vía civil o en la propia vía penal la reparación de los daños. Bueno, y también la denuncia, por supuesto, a mi aseguradora. Sí. ¿Cómo es esa relación? ¿Qué plazos tengo? ¿Cómo... Igual, en eso lo importante de esa relación es que no siempre la falta de denuncia ante la aseguradora del propio asegurado Sí. genera de que la compañía de seguros no pague. O sea, en síntesis, la compañía de seguros le puede decir a usted, mire, ¿sabe qué? El señor Roque Cornejo, que lo chocó a usted en la calle, no hizo la vino a hacer denuncia. la denuncia del siniestro, por lo tanto, señor Guzmán, cobre a Roque Cornejo, no regrese la responsabilidad. Claro, ¿no? Ese No vínculo es un hecho oponible a no mí. es oponible, hoy en este caso, al dañado, Claro. sí, o potencial dañado. Después la compañía de seguro arreglará con Roque Cornejo lo que tenga que arreglar, pero usted, la compañía de seguro, tiene que responderle como sea. Claro. Y tiene la obligación de recibirle el reclamo. Eso a mí como... Como damnificado. Como damnificado, pero el asegurado, digamos, ¿cuáles son los beneficios de denunciar de manera inmediata dentro de las 72 horas Bueno, la a su ventaja compañía? de denunciar es de que en principio la compañía después no le va a poder poner una negligencia Claro. en cumplimiento del contrato digamos, que tenía digamos, con la aseguradora,
y posiblemente pedir la repetición de los daños y perjuicios. Así Es la ventaja. Raras veces lo hacen de pedir la repetición, pero por las dudas es lo ideal que se haga la denuncia lo antes posible. Bien, perfecto. Es así. Pero en eso también otro recaudo que tiene que tener en cuenta, reitero, es que la compañía de seguros no puede no recibirle la denuncia del siniestro. Claro. Obviamente, para hacer esta denuncia del siniestro, lo ideal es que contrate un abogado. ¿Sí? No se manden a hacer la denuncia solo, porque hay muchas cuestiones de la mecánica de un accidente que son puramente técnicas, en las que necesitan sí o sí consultar a un abogado que les va a redactar la denuncia, no solo con la claridad, sino que además teniendo en cuenta el enfoque jurídico que tiene que tener. Claro. Reitero, no es lo mismo un accidente en el que existía prioridad de paso o otro en el que no. Claro. Ahora, ¿qué sucede en los casos que son varios los embistentes, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, un choque en cadena, ¿cómo se debe reaccionar en esos casos? ¿Cambia también la forma en la cual el damnificado tiene que recabar los datos, realizar la denuncia? ¿Puede denunciar al que lo chocó, pero no al que lo chocó a él? Bueno, lo ideal sería de que haga la denuncia ante todas las compañías de seguro, de todos los que participaron en un siniestro en cadena o un siniestro en masa, ¿sí? Para que obviamente tengan mayor posibilidad de cobrar a futuro si alguno no tenía seguro, si alguno no es solvente, para de último poder reclamarle a cualquier otro que haya participado o que haya podido ser el causante del daño. Sí, porque no siempre con el que uno se choca es el que genera el daño. A veces el que iba primero tuvo una frenada brusca, lo cual provocó que el que venía atrás tampoco frene bien y así sucesivamente. Y tal vez si se determina la mecánica del siniestro de que tuvo alguna responsabilidad, el que provocó el daño fue el primero, tal vez le pueden reclamar los otros a ese si es más solvente. Supuesto de un daño donde solamente hay daño, de un accidente, perdón, donde solamente hay daños materiales. Sí, que esto no entienda la gente, daño material únicamente se rompió el auto, claro, o capaz que rompieron alguna campera, algo en el siniestro. Claro. ¿Cuáles son los rubros reclamables? ¿Qué puedo reclamar yo? Y todo va a depender, digamos, de los gastos que haya tenido. Por ejemplo. De estilo, y generalmente lo que se reclama es obviamente el arreglo del automotor en este caso. ¿Sí? Si tenía una moto, lo mismo. El arreglo, ya sea chapa y pintura, que lo tendrían que dejar casi como estaba. Claro, con repuestos originales y demás. Y además en eso también, a la hora de hacer el reclamo, en esto se va a encargar su abogado de especificarlo, es el hecho de que tiene que aceptar el presupuesto que usted le lleve. Las compañías de seguros tienen el mal uso de decirle, no, mirá, tráeme 2 presupuestos, y generalmente se quedan con el más barato. Claro. Bueno, en eso, como lo que se prioriza es el cuidado que uno le da a su automotor, y obviamente cada cual sabrá quién es su mecánico o artista de confianza. No, el que quiero que me haga el trabajo es este. Mientras cumpla con los requisitos fiscales que le establece, que es que le presenten la factura de los gastos, no tiene ningún inconveniente. ¿Y qué pasa si demora 10 días el arreglo del auto? Digamos, esa privación que tengo yo del auto, ¿es también reclamable? Ah, pero usted es un suertudo, Guzmán, 10 días. Bueno, supongamos. Sacó apenas, digamos, la abollaron un poco, claro, un pollito no vaya en el paragolpes. En una semanita va a estar el auto, claro. dice él. En esos casos, bueno, bien, va un poco concatenado o encadenado con la pregunta anterior, que además se puede reclamar, digamos, la privación de uso que se hizo, digamos, de ese automotor, que generalmente se cuantifica, o sea, se le pone un número en relación a los gastos que usted tuvo para trasladarse. Póngase, usted que es un abogado ocupado, que viene a Ciudad Judicial, que va a su estudio, que va, viene, consulta, investiga, lleva oficios, tiene gastos importantísimos en transporte. Entonces, cuestión de juntar los ticketcitos del remis que tuvo que gastar y reclamarlos, obviamente, por la privación de uso que tuvo ese auto. Además, otro rubro que también tiene que reclamar, reitero, esto es más una cuestión de abogado, así que siempre consulte un abogado, es el hecho de la pérdida de valor de venta que va a tener ese auto. Porque cualquier persona que es experto, digamos, mínimo conocedor de un automotor, se fija y dice, no, mira, ahí en la punta la pintura es distinta del resto del auto, está como más nuevita o más gastada. Esto tuvo un choque. Esto tuvo un choque. O le sacan el paragolpe y se dan con que tiene ahí el bollo dentro del auto. Tiene el radiador doblado, por ejemplo. Bueno, o también tienen a veces una colisión que parece no ser tan brusca, no genera daños exteriores fuertes, puede llegar a desencajar, digamos, el chasis. Claro. Entonces, ese tipo de detalle que obviamente lo tiene en cuenta algún mecánico experto, algún chapista experto, hay gente que a ojo lo sacan, le hacen perder valor de venta. Claro. Porque le va a decir, mire, usted me quiere vender, Guzmán, su Mercedes-Benz a $1 millón de pesos,
Y resulta que no vale 1 millón porque está chocado. Vale 800. Vale 800 y ya has perdido 200.000 pesos. Claro. Ahora, respecto al tema del seguro y uno como asegurado, ¿qué sucede si uno viene pagando todos los meses la cuota del seguro y de repente, justo por un tema ya sea del banco o porque no se acordó de pagar o porque no tiene efectivo, no pudo pagar en tiempo del 1 al 10 del seguro y tiene accidente, por ejemplo, el día 11 o 12? Y después quiere ir al seguro y realizar la denuncia. ¿La cobertura se extiende a esos días a pesar de que no había pagado la cuota mensual? Hay jurisprudencia ya, digamos, algunos jueces dijeron de que en esos casos, por una cuestión más que nada de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, de que no le es oponible al damnificado el tema de la falta de cumplimiento del pago. Entonces, en principio sí podría reclamar al damnificado. Después siempre la compañía de Siempre y seguro, cuando sea pocos días, digamos. claro, tampoco es debe hace 2 meses, claro, y viene a reclamarle, no, mira, cóbrame, no, si es pocos días, inclusive como usted bien dijo recién, puede ser un error administrativo, hay gente que tiene adherido el pago del, Así es, con la tarjeta. del seguro a la tarjeta o el débito automático, alguna cuenta corriente, justo se quedó sin dinero en la cuenta y usted no sabía, y bueno, en ese caso puede acreditar de que por un error administrativo no se pudo pagar y ya está. Ese error no es imputable a usted. Tendrán que arreglar, digamos, de última el banco con usted como colisionante y bueno, el damnificado siempre tiene cobertura en esos casos cuando son pocos días. ¿Sí? El tema es que esto se exige en sede judicial. Todos sabemos de que las compañías de seguros, su negocio es no cubrir. Entonces siempre le van a poner alguna traba para, obviamente, impedirle el reclamo. Y es ahí donde usted siempre tiene que recurrir a un abogado que le va a solucionar un poco más rápido el trámite. ¿Por qué es un negocio no cubrir para las aseguradoras? ¿Cuáles son los factores que influyen de que sea beneficioso para ellas? Decir, bueno, no pago el siniestro ahora, que demande si quiere. No, en realidad no lo pago. Y después que vea, ¿qué es lo que pasa? No todos tienen acceso a un abogado. Claro. Sí, que hay como un mito que los abogados somos como inaccesibles, cuando no es así. Sí, las consultas son dentro de todo súper accesibles, no es algo que uno no pueda pagar. Y en ese mito se aprovechan de la gente. Claro. Como no pueden acceder a veces a un abogado, que reitero, son baratos a pesar de que todos creen, la gente no reclama, queda el reclamo en el aire y la compañía de seguro se evitó pagar un siniestro más. Claro. Se sale con la suya. Sí. Última pregunta, Víctor. Bueno, hemos hablado generalmente de lo que le pasa a aquella persona que es el damnificado, pero ¿qué consejos da aquella persona que tiene la desgracia de ser el invistiente? Bien, como bien lo dijo Roque, en este caso es una desgracia porque un accidente le puede pasar a cualquiera. Así es. Al más precavido de todos, porque uno transita por las calles con una cosa riesgosa, peligrosa, no lo decimos nosotros, lo dice toda la jurisprudencia. ¿Sí? Entonces, ante esa eventualidad, que como reitero, si hay lesiones, por ejemplo, si hay una persona que haya sufrido lesiones. Lo primero es colaborar con todo. Evitar el hecho de confrontar, de renegar, de querer pelearse con... Tal vez hay un lesionado y el vecino ya te quiere pegar porque se lesiona y decir, mirá, para un cacho de moto... Por supuesto no darse a la fuga. Básico, o sea, yo estoy diciendo colaborar como claro, básico. Porque el hecho de darse a la fuga va a dar lugar a que tenga otras consecuencias de tipo penal que no tienen nada que ver con la parte civil, pero pueden terminar con una causa penal, con abandono de persona. Sí. Y eso sale más caro que los daños de un auto. El accidente ya está, ya no podemos volver atrás. Claro, así que... ya el siniestro aconteció, lo lógico es colaborar, se supone que todos tenemos la obligación de tener el auto en condiciones, de tener la revisación técnica vehicular, de tener el seguro al día, de tener el carnet de conducir al día, todo ese tipo de cosas que uno tiene que tener sí o sí para transitar, que establece la ley de tránsito. Entonces es sencillo, bajarse, colaborar, tomar los datos, ayudar, si hay una lesión grave, llamar obviamente al 911 para que lo asista. Someterse a los controles de alcoholemia, todo, someterse a de sangre. Todo, porque eso obviamente le podría generar una presunción en contra si no se quiere someter a los controles. Que suele pasar, gente que dice, no quiero hacer, bueno, ¿por qué no te quedas si no tomaste nada? Claro. Es así, entonces, reitero, el consejo es colaboración. Ayudar para que la cuestión no termine tal vez en otro ilícito como, no sé, una riña, o una fuga, y que puede terminar saliendo mucho más caro que el simple hecho de pagar daños en un auto que no es tan grave, no es la muerte, se puede arreglar, se puede pagar en cuotas, no es tan terrible. Todo tiene solución. Todo tiene solución. Así es. Bueno, la verdad que muchas gracias, ha sido muy práctico. Consulte consejos, ¿no? Exactamente, podemos decir. Así es. Bueno, doctor, muchas gracias. Gonzalo, hacemos una pausa, ¿le parece? Así es. Quédese por la señal de Somos Alta. Ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Conocer
Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque, momento del artista. Así es, Gonzalo, como Sí. todos los meses tenemos un artista invitado, en este caso un músico, para cantar a la patria. Así es, hace mucho que nos vienen a visitar la música, ¿no? La pintura, la fotografía, ahora... La escultura también, bueno, y Exacto. ahora la música, por suerte, para cantar, como decíamos, recién a la patria en este 25 de mayo. Y bueno, Miki, ¿cómo está Miki Villar? Lo conocieron muchos por tribunales también. Claro, ¿cómo estás? Muchas Viene a gracias. presentar su cuarto disco. Sí, una cara conocida, los que están viendo, los colegas, pero si lo conozco de Ujiería, ahí está Miki, todos los días Muchos diligenciando amigos. cédulas y oficios y mandamientos. Justamente en el trabajo del Poder Judicial estoy en constante roce con la mayoría de los abogados de la provincia. Y bueno, ya soy amigo de casi todos, porque Así es. todos saben del disco, todos saben de ¿Y lo que cuándo hago, vas- porque conversábamos. Y siempre le todo eso. preguntamos, ¿cuándo va a salir el disco? Ya salió, acá está el disco, ¿sí? El último escalón se llama. Ahorita lo está tomando Sergio, está Es el cuarto disco, te cuento, Gonzalo. cuarto disco, y no, Tenemos y no la es, y no es el primicia. último disco. No es el último. Es el cuarto. Así que lo vamos a sortear, Ujú. así que todos aquellos que quieran participar nos escriben a través de Facebook, Cuarto Intermedio, nos dejan su mensaje, lo vamos a subir también a Facebook y después lo retira por Ujiería. Así es, ¿no? Después me lo piden ahí. Ah, exactamente. Bueno, ¿querés contar un poquito del disco? ¿Cómo fue? Y bueno, este disco es el que más me costó de todos grabar, porque justamente en el aspecto económico cuesta mucho dinero grabar un disco, porque hay que pagar músicos, hay que pagar el estudio, Claro, sí, sí, el sí. transporte y esas cosas para Pero una los músicos, satisfacción, para que se haga ¿no? bien, claro. Sí. Y sí, yo tuve 3 meses para grabarlo. ¿Qué compone este disco? ¿Qué canciones? ¿Cómo hiciste la selección de los temas? Este disco tiene un compilado de los otros 3, tiene los 3 mejores temas de los anteriores. Ujú. El primero de lo que yo grabé se llamaba El Ángel del Cantor, que ahí hay una chacarera y una samba que tuvo en ese tiempo. Y después grabé el segundo disco que se llamó A Escondidas, que hice un recital en la Casa de la Cultura, me acuerdo que fue muchísima gente y me sorprendí porque no esperaba tantos halagos y tantos deseos de éxito y tanta concurrencia de la Claro. gente, del público. Y después el tercero, que es el que grabé el anteaño pasado, que bueno, casi ya un año y meses, Sí. que se llama La Voz del Trovador, que cantamos Sí. un temita acá cuando Sí, vine sí, la sí, vez pasada, recuerdo. que- Sí, sí, sí. Y entonces, y acá este es el cuarto que grabé, saqué 3 de cada disco. Lo mejor, Y, digamos. Claro, lo mejor. Y para rellenar, como eran 9, entonces metí uno más mío. Ajá. O sea, en este lleva 4 míos, que lleva la chacarera para mi salta, que esta la hice ahí como yo vivo en el portezuelo, pero uno pasa. Qué lindo. Sí, linda Pasa y vista. estaba mirando La ciudad. y Exactamente. la pinta salta como una china hermosa, ¿viste? Y los cerros como unos gauchos que bailan alrededor suyo. Muy bueno. ¿Te parece Boleando su pañuelo. que la escuchemos? ¿Te Sí, parece? sí. Si ustedes quieren, la mandamos. Chacaré entonces para mi salta, la linda.
chacarera cumpa mi guitarra hace temblar. Está dedicada con mucha pasión para la más linda de todas por su belleza y color. Desde el portezuelo la miro al pasar, parece una china hermosa que me quiere enamorar. Esta chacarera lleva mi declaración de amor para Salta, la linda doña de mi corazón. Rodeada de cerros de verde color que revolean su pañuelo bailando a su alrededor. Allá Martín Güemes la quiere encontrar, si suena esta chacarera pa' sacarla a bailar. Tierra del milagro, tradición y fe, la llevo engramada a fuego en el color de mi piel. Esta chacarera lleva mi declaración de amor para Salta, la linda doña de mi corazón. Bueno, linda chacarera. Bien. Sí. ¿Qué músicos acompañan la grabación de este disco? Y bueno, mira, ha habido varios participantes acá. Pero lo que pasa es que empecé con el gordito, con Ricardo Farfán, que el Oso Farfán, famoso Oso Farfán, que es muy buen violero. Y Gordo tuvo algunos inconvenientes con su salud y después tuvo que recurrir a Daniel Ríos, que era el violero de Los Nocheros, en las primeras veces que salieron Los Nocheros. Bien. Y Daniel grabó 2 o 3, y después tuvo que viajar Daniel, entonces para terminar el disco lo hablé a José Zulca, que es el guitarrero que yo tengo, el que hace la primera guitarra, que me acompaña siempre. José estaba de viaje, entonces metí 3 violeros. Bueno, accidentadísimo, pero bueno, claro, pero salió adelante el disco. Tocan muy bien los 3. Sí, se siente muy bien. Y después el bandoneón, sí. Nos grabó un pibito que lo adoro, lo quiero muchísimo, tiene 20 añitos, Maurito Bravo. Vos escuchaste lo que toca. Todos salteños. Todos salteños. Muy lindo, la verdad que linda producción. Y después grabé el bajo yo, y grabé el bombo y otras cosas así. El guitarra también grabé yo. Perfecto. Sea, alternamos, yo dejé todo listo para que ellos graben la parte de los punteos, claro, los arreglos, todas esas cosas. Muy bien. Buenísimo. Bueno, hay temas nuevos que no están incluidos en discos anteriores. Claro. Es el caso de... El tema, por ejemplo, el tema Una carta al cielo, que sí, es un tema que justamente te lo grabé por un amigo mío que lo aprecio muchísimo, Paco Mayorga, es uno de los camarógrafos de Canal 11, que el año pasado, el anteaño pasado, si mal no recuerdo, falleció su hermano, Pedrito Mayorga, que también trabajaba en Canal 11. Claro. Y en todos los años que fui a cantar en el programa de Oscar, Macata, nos hicimos amigos con Pedro y con Paco. Claro. Entonces Paco me dijo, cuando él escuchó, yo canté uno de mis temas que se llama Soldadito Malvinas, y me dijo, Miki, ¿por qué no me le hace un tema para Pedrito? Y le dije, bueno, hace la letra. No, pero yo no sé. Vos haces una letra, escríbele una carta a Pedro, que está en el cielo, y escríbele lo que vos quieras ponerle. Entonces él escribió, y por supuesto que él escribió una carta normal, y yo después agarré esa letra, y ya le hice más en forma de poesía, sí, y le metí música, y salió un temón terrible. Y justamente le dije a Paco, el título de este tema va a ser Una carta al cielo. Muy lindo. Es una carta donde el hermano le cuenta, claro, lo que él siente con su ausencia, y
aparte de esto estamos por hacer un videoclip Ajá. profesional así con. Muy bien. Y obviamente a Paco de actor. Así es. Hay que se anime. Así es. Sí. Bueno, ¿Con qué seguimos en este Y bueno, en este podríamos hacer recital? el temita que siempre le gusta, sobre todo a las chicas, las compañeras abogadas suyas. Ah, ¿sí? Siempre, las hinchas, que yo les digo que son las que más me aprecian, que son muy buenas personas y yo las adoro. Sí. Ellas piden cuál? me piden, me dicen poner como pájaros en el aire. Que Bueno, ese sale escuchemos muy lindo, entonces. es un temita, el Peteco. Peteco Carabajal, El que Peteco. todo el mundo lo conoce. Sí, Así sí. es. Pero Bueno. por ahí le viene bien porque para el Día de la Madre lo ponen. Claro, así es. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre salen al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ya vuelan junto a otros pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, un domingo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre salen al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ya vuelan junto a otros pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre, las manos de mi madre, las manos de mi madre, las manos de mi madre. Qué lindo, qué letra, ¿no? Muchas gracias, Miki, muy emocionante, la verdad. Sí. Canción tremenda, ¿no? Así es, realmente, la Un letra, clásico la de música. nuestro folclore. Justamente, lo Y que muy bien pasa es que no hay interpretada. ser humano en el mundo que no ame a su mamá. Así es. Y yo me emociono mucho, a esta le pongo siempre más énfasis, porque me acuerdo de mi viejita cuando
me decía que cante, el orgullo que sentía ella. Me acuerdo que un día, te cuento así cortito nomás, que ellos cumplieron 50 años de casado. Sí. Y le hicieron la misa en la iglesia de San José, del Padre Lali, ¿te acordás? Sí. Y yo tocaba el órgano ahí. Ah, y yo le canté el Ave María. Lo No me sorprendí digas. porque ellos eran campesinos, no sabían lo que era el Ave María. Claro. Y entonces le canté el Ave María y Sí. me acuerdo del orgullo de mi vieja, porque la monjita le decía, ¿quién es el chico ese que canta? Y mi vieja dice, es mi hijo, ella estaba feliz. Mira qué lindo regalo, ¿no? Qué sorpresa. No, y Sí. yo sé que ella de allá del cielo está escuchando, ¿viste? Y lo grabé también para no olvidarme nunca de ella, ¿viste? Así es, y como pájaro en el aire fue volando la canción, Así ¿no? es. Así que. Bueno, sí. hermosa canción. Hermoso, sí. Hermoso disco que estábamos participando, el último escalón, ustedes lo pueden buscar en Facebook, ¿no es Así cierto, es. Gonzalo? Sí. Y puede participar del concurso para hacerse acreedor de este disco. Y el ganador tiene que retirarlo en la oficina de Personalmente dulcería. se lo doy. Tenemos foto. Exactamente. tenemos foto, Y ¿eh? Le voy a entregar personalmente y le voy a hacer una dedicatoria. Que hay Así es. constancia de que Así la es. entrega. Así que, bueno, Así que no los hay más abogados, decir, las abogadas ¿no? que quieran participar, ya Sí. saben, digamos. Van a dejar un oficio y si ganan, retiran Así es. este disco. Bueno, Miki, muchísimas gracias. Se nos acaba el Muchísimas tiempo, gracias a ustedes, desgraciadamente, te agradezco tiempo es tirano. muchísimo, Rocky y Gonzalito, No, por ustedes favor, siempre gracias están a vos. atentos conmigo. Muchas Por favor, gracias, muchas gracias a Vicky. vos que siempre venís. Así Y que nos nos queda trajo vernos. música y arte. Nosotros nos vamos, pero volvemos el próximo viernes, Roque. Así es, Sí. feliz Día de la Patria, ¿no? Para Así todos. es. Nos queda despedirnos hasta la semana que viene. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.